¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si os acordáis, la última vez vimos el inicio del Evangelio de Lucas y hoy me gustaría que viéramos el inicio del Evangelio de Marcos. Es el Evangelio más antiguo, los historiadores lo fechan aproximadamente en el año 60 y 70 después de Cristo, y me gustaría leeros los 3 primeros versículos del Evangelio, ¿de acuerdo? Evangelio de Marcos, capítulo 1, los 3 primeros versículos los vamos a leer y otro día continuaremos. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Esto es lo que escribe Marcos para empezar. Entonces yo quiero que nos fijemos en el primer versículo. Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Vale? Como ya sabéis, a mí me gusta que vayamos desgranando un poco lo que significa cada cosa para apartarnos un poco del significado clásico que teníamos en nuestras mentes y muy relacionado con la religión. Entonces, principio del Evangelio. Ya habíamos dicho, y ya sabéis, tal como lo explicamos, que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Así que también podríamos leerlo de la siguiente manera: principio de las buenas noticias de Jesucristo. Y ahora esta palabra es la que quiero desgranar. Jesucristo es una palabra compuesta de 2 otras palabras, se ve claramente, ¿no? Jesús y Cristo. ¿Qué significa Jesús? Salvador, o el que es salvado por Dios, ¿de acuerdo? Y la palabra Cristo significa ungido, que traducido en el hebreo sería Mesías. Eso significa ungido. Entonces es como si dijéramos principio de las buenas noticias del Salvador ungido, ¿de acuerdo? ¿Por qué ungido? En la historia de Israel ellos lo sabían perfectamente, que a la hora de escoger un rey, lo que se hacía, tanto un rey como un sacerdote, lo que se hacía era ungirle con aceite. Y era un signo de que esa persona había sido escogida por Dios. El primer rey de Israel, Saúl, fue ungido con aceite. Lo ungió Samuel. El segundo fue David, y también fue ungido con aceite, como símbolo de que el Espíritu de Dios reposaba ahora en él para guiar el pueblo. ¿De acuerdo? Por eso, el ungido se refiere también al que tenía que venir según los textos antiguos, que era el Cristo, o el Mesías, ¿no? Así que, principio de las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero mirad qué hace Marcos, ¿de acuerdo? Porque si es tan importante Jesús, ¿cómo es que dice primero, como está escrito en el profeta Isaías? ¿Por qué se remite a los textos antiguos, concretamente al de Isaías, aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús? Y no nos empieza a hablar ya del mismo Jesús. Muy sencillo, porque precisamente Marcos, y lo que nos van a decir los demás evangelistas, es que parte de estas buenas noticias son a partir de que los textos antiguos que hablaban del que tenía que venir se han cumplido. Y esta es la gracia del Evangelio, que aquello que fue profetizado se cumple. Es como si, no lo sé, ahora pienso un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero es como si nos mandaran, como si nos llevaran cautivos a un país desconocido, ¿de acuerdo? Y ahí trabajábamos como esclavos. Y ahí tuvimos hijos también, trabajando como esclavos. Pero vino una persona y nos dijo: mira, aunque creas que tu vida no tiene solución, que tú vas a seguir estando aquí, aunque no es tu lugar, vas a estar trabajando aquí para siempre como esclavo, y tus hijos van a hacer lo mismo y van a estar esclavizados y van a estar oprimidos. Aunque tú creas eso, un día va a venir alguien que te va a rescatar, y va a venir después de ti. Ahora imaginaos que esta palabra tú la escribes, y los hijos, y tus hijos, los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos lo conservan, ¿de acuerdo? Y llega el día en que viene alguien que os liberta. ¿Cómo empezarías tú a hablar de esto?
diría, ya nos dijeron en los tiempos de, en este caso Isaías, ya lo dijo el profeta Isaías, ¿de acuerdo? Nos remitimos antes para dar a conocer de que lo que se estaba diciendo por fin ha tenido cumplimiento, después de muchos años. Por eso es tan importante. Y aquí está la importancia y la esencia del Evangelio. Por eso comienza diciendo, principio de las buenas noticias. Y ese es el principio de las buenas noticias, que los textos antiguos llegaron a cumplirse.